Evangelio de Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a leer, después de haber cantado este precioso himno, el himno 590, meditar en Jesús ha de ser todo mi afán, su bondad hacia el pobre pecador. Él ganó para mí diadema celestial en la cruz donde puso su amor. En este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 53, que es el último versículo, y luego el capítulo 8 hasta el versículo 12. Evangelio de Juan 7, 53. 53 no tiene, ¿no? Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 53. Yo tengo 52, pero al 3 no me llega. No, el 53 está pegado al capítulo 8, casi ni se ve. Ay, sí. ¿Eh? Sí, ahora. Capítulo 7. Capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículo 53. Es el último versículo. Y luego seguimos en el capítulo 8 hasta el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado el Señor, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. ¿Qué pasaría si se apagase el sol? ¿Qué pasaría? La respuesta es fácil, ¿no? La respuesta es facilísima. Si se apaga el sol, se acaba la luz, y si se acaba la luz, se acaba la vida, porque no hay vida sin luz. Jesús dice: Yo soy la luz de la vida. No hay vida sin luz. ¿Qué pasa si no se sigue la luz de Jesús? Como vemos aquí con estos judíos. ¿Qué pasa si no se sigue la luz de Jesús? No hay luz, no hay vida. Te puedes llamar cristiano,
judío, como te quieras llamar. Si no sigues la luz de Jesús, no hay vida. Otra vez, dice Jesús, les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la vida, tendrá la luz de la vida. Estos escribas y fariseos, ¿qué creéis? ¿Seguían la luz o andaban en tinieblas? Y no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de los maestros del pueblo de Dios, de los maestros de Israel, aquellos a quienes desde Génesis 3:15 Jesús fue anunciado. Pero ellos no seguían la luz de Jesús. Eran maestros de Israel, tenían la palabra de Dios, pero andaban en tinieblas. Hermanos, hermanas, ¿nos tiene que hacer eso reflexionar? ¿Nos tiene que hacer eso, como hemos cantado, meditar en Jesús? ¿Meditar en su palabra, como esta noche vamos a hacer? Eran maestros de Israel, tenían la palabra de Dios, pero andaban en tinieblas. Sus motivaciones, como nos enseña la Escritura, sus motivaciones no era el amor a Dios, no era el amor al prójimo. Al traerle esa mujer sorprendida en adulterio, la ley decía eso, es cierto, pero la ley dice muchas cosas más. Sus motivaciones no era el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a sus mandamientos. Sus motivaciones era el odio a Jesús. Eso es lo que movía sus actuaciones, sus hechos. Por eso Jesús les dice palabras muy duras en el mismo capítulo 8, más adelante. Dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Es muy duro, hermanos, ¿eh? Y vosotros hacéis lo que habéis, en el versículo 38, si tenéis la página abierta podéis leerlo, Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron los fariseos, escribas: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. De vuestro padre, el diablo. A estos escribas y fariseos que nos muestra aquí el Señor en este pasaje, no les importaban ni las personas, ni el pecado, ni la obediencia, solo su religiosidad hueca y vacía. Y creo que cada cristiano debe ver qué es lo que motiva sus acciones, qué es lo que motiva su vida, qué es lo que realmente le mueve, qué es lo que realmente le importa. Si es cumplir unas normas, unas tradiciones, unas costumbres, porque me gusta o no me gusta, porque qué dirán o qué no dirán, porque por tantos y tantos motivos, menos por los motivos que tendrían que moverle a hacer la voluntad del Señor. Lo único que querían estos escribas y fariseos maestros de Israel, mediante preguntas capciosas, como dice aquí, tentarle, poder acusar a Jesús para condenarlo. Igual que la pregunta que le hicieron otras veces, por ejemplo, la de los impuestos, si había que pagar impuestos. Y Jesús, una vez más, mostrando su inmensa sabiduría, ¿verdad? Dice: tráeme una moneda que hay aquí, pues dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Siempre motivos para pensar, siempre motivos para pensar cuáles son nuestras actuaciones, cuáles son los motivos que nos mueven. Hemos de dar al César, porque el Señor nos dice que hemos de dar al César, pero también hemos de dar a Dios lo que le pertenece solo a Dios,
porque el Señor nos dice que hemos de dárselo, porque es digno, porque es merecedor y porque es nuestra obligación. Porque de Él recibimos aliento, vida y todas las cosas. En Él vivimos, nos movemos y somos. Por tanto, es nuestra agradable, maravillosa y sublime obligación poderle dar a nuestro Padre la dignidad, el honor y la gloria que Él merece. Solo actuaban para poder tentarle, poder acusarle, líderes religiosos del pueblo de Israel, que no eran de otro pueblo, del pueblo de Israel, miserables, que utilizaron a esta mujer como un arma contra Jesús. La trajeron como una pecadora delante de Jesús, pero ellos ignoraban, como después les hace ver el Señor, su propio pecado. Cuando miramos a los demás, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y como dice el Señor, antes de ver la paja en el ojo ajeno, saca la viga del ojo tuyo. Así podrás ver la paja del ojo ajeno y podrás, si ves la paja del ojo ajeno, ayudar, porque el fin siempre es ayudar, siempre es bendecir, que es lo que hizo el Señor. Es lo que hizo el Señor, lleno de gracia y de misericordia. Miró a esa mujer con compasión, con gracia, con misericordia y con perdón. La ley y la justicia no les interesaba para nada. Y si nos damos cuenta y si observamos la vida de la Iglesia, la vida de los creyentes, nos damos cuenta cómo en el fondo tantas veces no importa absolutamente nada lo que Dios dice, porque hacemos lo que nos viene en gana. Vivimos la vida que nos apetece, seguimos las corrientes y las filosofías de este mundo, y lo que Dios nos dice claramente en su palabra no tiene ninguna importancia, no tiene ningún valor para nosotros. ¿Es así o no es así? Cuando miramos la vida de la Iglesia en este día, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, lo que vemos, esa indiferencia, hasta a veces ese desprecio, ¿verdad?, a las normas, mandamientos, camino que el Señor nos muestra para nuestra bendición, porque Él no necesita nada. El Señor nos muestra el camino para que seamos bendecidos, llenos de su gracia, llenos de sus bendiciones. Pero a esta gente no les importaba nada. En su miseria y mezquindad se puede llegar a actuar de esa forma tan despreciable hacia nuestro prójimo, porque el único interés que tenían era ningún interés en esa persona que había sorprendido en un pecado, que estaba condenado por la ley, pero que el fin de la disciplina siempre es la restauración y la bendición de aquellos que caen, tropiezan en pecado. Algo importante, hermanos, cuando se actúa de esa forma, y aquí es donde nos damos cuenta qué poco realmente meditamos, qué poco realmente pensamos. Estaban pensando estos escribas y fariseos, que además se entiende que no eran gente muy sencilla y humilde y sin letras, que tal vez no entendían ni comprendían. Eran hombres maestros del pueblo de Israel, se supone que tenían una capacidad de conocimiento y discernimiento, pero que eso no exime a nadie. Pero estaban pensando estos hombres por qué hacían lo que hacían. Se preguntaban las motivaciones de por qué estaban haciendo eso. Se daban cuenta de que en realidad no les interesaba ni la mujer, ni la justicia, ni la ley, ni los mandamientos, ni el cumplimiento, que lo único que les movía era el odio hacia el Señor Jesucristo. El único fin era tentarle para poder acusarle y condenarlo. ¿Estaban pensando ellos por qué hacían esas cosas? Nosotros, cuando nos levantamos por la mañana y tenemos un día por delante, ¿estamos pensando por qué voy a hacer lo que voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué propósito, qué fin tiene? ¿Por qué lo hacemos?
¿Cuáles son nuestras verdaderas motivaciones? En todo, desde el detalle más pequeño hasta el más grande. Dice el mismo Señor Jesucristo, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, y la vida es la luz, la luz. Dice Juan 1:4, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz, sin luz no hay vida. Y Jesús es la luz que nos alumbra y alumbra el camino por el que debemos andar. Sin luz no hay vida. Yo soy el camino, no un camino de los cientos, miles que hay. Yo soy el camino, el único camino. Yo soy la verdad. Ayer hablábamos con una persona, decía la diferencia de las filosofías. Lo que antes era bueno, ahora es malo. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Y cambian. Y la verdad no cambia, es la misma hoy, ayer y por los siglos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. No cambia. Los mandamientos de Dios no cambian. La ley de Dios no cambia. La voluntad de Dios no cambia. Por tanto, no nos desorienta, no nos confunde, no nos lía. Es siempre la misma. Para el pueblo de Israel, para el pueblo cristiano, es siempre la misma. No cambia. Por eso el camino siempre es el mismo. Cambian los contextos, las circunstancias, el desarrollo y la forma de desenvolverse el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento antes de la venida de Cristo. Sabemos que era diferente, había unas leyes rituales, ceremoniales, que anunciaban a Cristo. Después de la venida de Cristo, el cumplimiento de la promesa, cambia la forma y el desarrollo. Ya no hay sacrificios cruentos, ya no hay circuncisión cruenta, ya no hay Pascua cruenta, sacrificio de animales, porque Cristo ya fue sacrificado. Pero los principios morales, espirituales, no cambian, son siempre exactamente lo mismo. Esos maestros de Israel, como nosotros, debemos saber cuáles son esos valores, criterios, principios que deben mover y motivar nuestra vida. ¿Qué es lo que motivaba la vida de esos maestros? El odio. No les importaban las leyes, no les importaban los mandamientos, no les importaban las personas. Solamente su religión vacía, estéril, mortífera. Hay que meditar. Por tanto, como hemos cantado, meditar en Jesús ha de ser todo mi afán. Él es la luz, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Y es Jesús quien nos enseña de verdad el camino, las motivaciones que deben mover nuestra vida, nuestros hechos, nuestros actos. En todo lugar, en todo contexto, en toda circunstancia. No hay diferencia. Es cierto que hay vínculos, en la familia hay vínculos, llamamos a la familia, amamos a los esposos, a las esposas, a los hijos, los nietos. Pero hemos de amar a todo el mundo igual. Hemos de amar a todo el mundo igual. Claro que hay vínculos que son más estrechos y tenemos responsabilidades más grandes. Pero el cristiano, como ahora veremos, tiene responsabilidades en todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de la vida. También con esta mujer adúltera. También con cualquiera que cae en pecado. También con cualquiera. Porque nosotros somos exactamente iguales. Jesús nos muestra el camino. Jesús es la vida con mayúscula. Y lo que nos muestra Jesús que la vida, su vida, que es la vida ejemplo, es la vida del Maestro, nos muestra el camino que debemos andar. Es el camino de agradar al Padre
de hacer su voluntad y glorificarle en todo. Por eso, ¿qué dice el apóstol Pablo? Al acabar, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué dice el Señor? He acabado la obra que me diste que hiciese. He glorificado tu nombre en la tierra. ¿Qué es la obra del Señor Jesucristo? Agradar al Padre, obedeciendo al Padre. ¿Cuál es tu obra, hermano, hermana? ¿Qué es lo que te motiva a ti desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿Qué es lo que te motiva? Agradar al Padre, hacer su voluntad y glorificar su nombre. ¿Este era el propósito de esos escribas y fariseos? ¿Ese es nuestro propósito? Agradar al Padre, hacer su voluntad y glorificarle. La Escritura, y lo recoge muy bien el Catecismo Mayor y Menor de Westminster, su primera pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿De dónde sale esa respuesta? ¿De dónde sale esa respuesta? Del conjunto de la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese, y por tanto, ¿qué? He glorificado tu nombre en la tierra. Eso era lo que motivaba la vida de Jesús. ¿Cuál era la comida de Jesús? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que le motivaba toda su vida, toda su existencia. Él vino para eso. Pero nosotros, hermanos, hemos sido creados para eso. Y hemos sido salvados cuando estábamos muertos en delitos y pecado. Para eso. Y eso es lo que debe motivar nuestra existencia. Ese es el fin principal de nuestra vida. Dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis, vital, ¿verdad? Si no comes, te mueres. Lo más elemental, lo más fundamental, vital de la vida. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, lo que sea, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjate, relación con Dios, y ahora dice el prójimo, no seáis de tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo, dice Pablo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. La gloria de Dios, la bendición de los hombres. Amor a Dios, amor a los hombres. Esa es la motivación del Hijo de Dios. La motivación de esos escribas y fariseos, maestros de Israel. El odio movía sus mentes y sus corazones. Y como dice el Señor claramente en el Sermón del Monte, vosotros sois por Él la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean ¿qué? Vuestras buenas obras. ¿Para qué? ¿Para qué debemos esforzar en hacer buenas obras? Para que nos ensalcen, para que nos eleven, para que nos reconozcan, para que nos alaben, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la motivación que debe haber en nosotros cada segundo de nuestra vida. Eso no significa que Jesús apruebe
el pecado de la mujer adúltera. Jesús muere por los pecadores. Pero al contrario de los hipócritas religiosos, Jesús muestra su gracia, su misericordia. Y como dice Pablo, su mansedumbre y ternura ante el miserable comportamiento de aquellas personas que usan a esa mujer y su pecado para tentar y acusar al Señor Jesucristo. Dice Pablo, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mansedumbre y ternura de Cristo. Qué hermoso, hermanos y hermanas. Qué hermoso, ¿verdad? Esta es la vida. Y lo contrario de esto es no vivir. Hay tristeza, hay amargura, hay desilusión, hay cuántas cosas. Menos la paz, el gozo, la salvación, la alegría de la salvación, la bendición del Señor, de la herencia recibida, del perdón de los pecados. Porque tenemos la mansedumbre y ternura del Señor que nos muestra cada momento. Hemos cantado. Ven, ven, buen Jesús, háblame dulce bien. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor? A esa pecadora y a nosotros pecadores. Yo tampoco te condeno. He muerto por ti. Vete y no peques más. Lucha contra el pecado. Y goza de la salvación. Porque con un solo sacrificio te he hecho perfecto para siempre. Ven, ven, buen Jesús, háblame dulce bien. En ti quiero reposar y tu dulce mirada gozar. Hermano, hermana, imagínate la mirada del Señor Jesucristo mirándote con ese amor, con esa ternura, con esa dulzura que le llevó a la cruz del Calvario a morir por ti, para que tu vida sea transformada a una vida como la suya, una vida llena de amor, de gracia, de misericordia, una vida que ama la verdad, que busca la verdad, una vida cuya motivación es la gloria de Dios, la honra de Dios, en hacer su voluntad. Así vemos el celo de los hombres por condenar, el celo de los hombres por condenar, pero vemos el celo de Dios por perdonar a aquellos que se arrepienten de sus pecados. No te condeno, vete y no peques más. Pero hay algo interesante, hermanos, hermanas. Fíjate en el versículo 9 lo que dice. Pero ellos, cuando dijo el Señor que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En medio de toda esta tragedia, de todo este mal, hay algo bueno. Hermano, hermana, que estás aquí en esta noche escuchando esto, y los que escuchéis, si escucháis esta grabación, recuerda que es muy importante. A estos hombres malvados, crueles, sin conciencia, hipócritas, les quedaba algo, una conciencia que los acusaba. Hermano, hermana, si te acusa tu conciencia, arrepiéntete de tu pecado y vete y no peques más. Pídele perdón a Dios y no peques más. Si no te acusa tu conciencia, eso es lo peor que te puede pasar. Eso es lo peor que te puede pasar. Que estés viviendo de espalda a Dios una vida religiosa y que tu conciencia no te acuse de que estás viviendo en contra de la voluntad, de los principios de nuestro Dios. A esos les acusaba su conciencia. Aún les quedaba alguna oportunidad. Les acusaba su conciencia. Hermano, hermana, que estás escuchando, aquí o después en la grabación, piensa si estás haciendo la voluntad de Dios. Piensa
si la motivación de tu vida es hacer la voluntad de Dios. Y piensa, si no lo haces, si tu conciencia no te está acusando. Porque si tu conciencia no te acusa, te encuentras en una situación muy peligrosa, en una situación de un camino que se desliza hacia el infierno. Si no te arrepientes de tu pecado, confiesas tu pecado, y todo aquel que confiesa su pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos un Dios clemente y misericordioso, un Dios que ante las acusaciones de los hipócritas religiosos o de quien sea, tenemos un Dios que se compadece, un Dios que ayuda al pecador que ha caído en pecado, a la adúltera, a que reconsidere, que se vaya y no peque más, pero que ayuda también a los miserables religiosos a que su conciencia les acuse, que se den cuenta, que se arrepientan de sus pecados, para que sus pecados sean perdonados. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Lo necesitamos mucho en los días que vivimos. Necesitamos mucho de la gracia de Dios y necesitamos mucho de la gracia de los hermanos, de la bendición de los hermanos, de la ayuda de los hermanos, como veíamos la otra semana. Como somos un cuerpo en Cristo y como estamos aquí para ayudarnos, estimularnos al amor, a las buenas obras, a vivir una vida para agradar y glorificar a Dios y ser de bendición para aquellos que nos rodean, y de una forma muy especial en la familia y en la iglesia. Que Él nos ayude y nos bendiga. Amén. Amén.